Muy honorable señor presidente de la Generalitat, don Alberto Fabra, señor ministro de Asuntos Exteriores, don José Manuel García Margallo, molt excel·lent señor presidente de les Corts, don Juan Cotino, señora delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, doña Paula Sánchez de León, ilustrísimo señor concejal de Deporte y Juventud, don Cristóbal Grau, dignísimas autoridades, asistentes al foro, señoras y señores. Muy buenas tardes. En primer lugar, bienvenidos a esta sede de la Concejalía de Juventud, donde estamos celebrando desde el pasado lunes la 22ª edición del Foro Universitario Luis Vives, que en esta edición lleva por título «Es sobre Europa, es sobre ti». Simplemente, como director de esta edición del foro, agradecerles su presencia, agradecer particularmente el respaldo recibido por el Ayuntamiento de la ciudad y particularmente por la Concejalía de Juventud y por don Cristóbal Grau, y agradecer de manera muy especial y muy simbólica la presencia del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en este acto de hoy, que sin duda da realce al contenido de este foro universitario. Sin más, cedo la palabra al señor concejal de Juventud, don Cristóbal Grau, para que pueda presentar a nuestro invitado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, molt honorable señor presidente de la Generalitat Valenciana, señor ministro de Asuntos Exteriores, molt excel·lent president de les Corts Valencianes, señora delegada del Gobierno, querido Joaquín, director del Foro Juan Luis Vives, resto de autoridades, asistentes al foro, bienvenidos, como decía el director del foro, a este salón de actos del edificio de Juventud del Ayuntamiento de Valencia, que de un tiempo a esta parte se ha convertido en el eje de todas aquellas acciones que queremos dirigir a los más jóvenes de nuestra ciudad. Gracias, por tanto, por acompañarnos hoy y los próximos días en esta 22ª edición del Foro Juan Luis Vives. ¿Y quién mejor, no? ¿Quién mejor que un humanista como José Manuel García Margallo para pronunciar una conferencia en este foro que lleva el nombre de nuestro humanista más universal? Iba a ser la alcaldesa de Valencia, lógicamente, quien iba a tener el honor y el privilegio, y me consta desde esa relación personal que tienen, quien iba a realizar esta presentación. Bueno, pero por motivos de salud no puedo estar, y he tenido yo el honor y el orgullo de poder hacer esta presentación, que lógicamente nada tendría que ver con las palabras que la alcaldesa, lógicamente, habría dirigido al ministro. Así pues, me corresponde a mí el honor de presentar hoy a José Manuel García Margallo, cuyas cualidades y méritos le han llevado a ser hoy ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España, uno de los puestos de mayor responsabilidad de la política de nuestro país. Su trayectoria, sencillamente, es impresionante. Licenciado en Derecho y Economía en la Universidad de Deusto, Master of Law por la Harvard Law School y doctor en Derecho por la Universidad Miguel Hernández de Elche, con la calificación de sobresaliente cum laude, y también destacar que es inspector técnico fiscal del Estado. Además, ha ejercido la docencia como profesor de la Facultad de Derecho de San Sebastián y como profesor del Máster en Comunidades Europeas de la Universidad Politécnica de Madrid. Su salto a la política se produjo en 1977 y hasta 1994 fue diputado en las Cortes Generales, pasando durante ese periodo por casi todos los estamentos de la Administración. Pero no descubro nada si digo que lo más destacable de su gran trayectoria profesional es su conocimiento de las instituciones europeas y del panorama político internacional, que tiene difícil parangón entre los políticos de nuestro país. En 1994 es elegido diputado al Parlamento Europeo, donde hasta su nombramiento como ministro ha sido vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, presidente del Intergrupo de Servicios Financieros, vicepresidente de la Delegación para América Central y Cuba y miembro de la delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Y no sigo para no abrumar a nadie. Sus méritos al servicio del Estado han sido reconocidos por las más altas instituciones del país. Posee la Gran Cruz del Mérito Civil y la Orden del Mérito Constitucional. Amigos, quienes habéis acudido a estas jornadas del Foro
Luis Vives, lo habéis hecho para conocer más y mejor las ventajas de estar en Europa. Bien, pues hoy estamos ante un europeísta convencido y nadie mejor que él para explicaros un proyecto de unión que sin duda ha reportado múltiples beneficios a todos los Estados miembros, sus regiones, sus ciudades y, lo más importante, a todos sus conciudadanos. Querido ministro, durante los próximos días este salón de actos se va a convertir en un importante centro de reflexión, debate y pensamiento por el que pasarán personas de renombre que aportarán su granito de arena para ayudarnos a comprender mejor nuestra condición de ciudadanos europeos y a conocer mejor Europa, a entenderla y a reafirmar nuestro compromiso con ella. Te propongo que empecemos hoy, ante este joven auditorio, que estoy seguro atenderá tus reflexiones con sumo interés. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores, don José Manuel García Margallo. Molt honorable president de la Generalitat, queridas amigos y amigos, en la amable presentación que acabáis de oír, os ha amenazado con que yo iba a pronunciar una conferencia, nada más lejos de mi intención. Intento hacer una charla en lo que así entendía o así llamaba a sus intervenciones García Sanchís, para abrir luego un coloquio en que pueda atender a las preguntas, a las cuestiones que queráis formularme. En mi intervención en este foro, al que dimos vida hace ya muchísimos años, Juan Cotino y yo, cuando estábamos en un partido político cuya asamblea a nivel nacional era menor que el auditorio de esta sala, se nos ocurrió que solo a través de las ideas podíamos llegar a atraer el voto con un éxito perfectamente descriptible. Por eso me produce una enorme satisfacción el estar hoy aquí. En mi intervención voy a seguir una secuencia que voy a hablar en primer lugar de cuál es el peso relativo de España, qué es lo que pesa España en el mundo, a qué puede aspirar a hacer España con su peso relativo, cuál es el mundo en que nos vamos a desenvolver hoy, el mundo de la globalización, y finalmente qué es lo que representa la Unión Europea, la Europa política, como la respuesta que este continente ha dado al fenómeno de la globalización. La primera parte, el peso relativo de España, es probablemente la primera idea que tienes que conocer cuando quieres hacer política y mucho más cuando quieres hacer política exterior. El Instituto Elcano, que acaba de presentar su estrategia política para los 4 próximos años, estrategia que consiste en identificar tu proyecto de país, proyecto de España, cuáles son los desafíos y oportunidades que España va a enfrentar, cuáles son las amenazas que se ciernen sobre nuestro devenir colectivo, cuáles son los medios a nuestra disposición y cuáles son los instrumentos que tenemos para evaluar y seguir y eventualmente corregir nuestra política exterior. El primer epígrafe se llama boxear dentro de nuestro peso. Es decir, saber exactamente lo que somos antes de aventurarnos en empresas a las que no podemos dar cumplimiento o conformarnos con empresas que están muy por debajo de lo que son nuestras posibilidades. Eso en términos universitarios se llama hablar de debilidades y fortalezas. Empezaré por las debilidades. España es un país que tiene una población relativamente modesta. España ocupa el lugar número 28 en términos de población de los 193 países que hoy forman las Naciones Unidas. España tampoco es un país excesivamente importante en términos de superficie. No estamos entre los 50 países más extensos del mundo.
España, en tercer lugar, no es un país dotado generosamente con recursos naturales. Y España, en cuarto lugar, tiene una presencia exterior importante, probablemente superior a lo que es nuestro peso relativo en materias de población y superficie, pero es una presencia exterior que viene lastrada en términos económicos porque no se canaliza a través de exportaciones, es decir, de venta de productos que hagamos aquí para venderlos fuera, sino a través de empresas que han decidido instalarse más allá de nuestras fronteras. Empresas, por otra parte, que tienen un enorme protagonismo en América Latina, en un continente difícil, en un continente en que nuestra presencia fue favorecida por el abandono relativo después de la Guerra Fría de los Estados Unidos, un continente en que ciertamente no faltan los dolores de cabeza a los que tenemos que regir la política exterior. Un día es una expropiación en Argentina, otro día son 3 expropiaciones en Bolivia, otras son dificultades con las empresas o con las autoridades con las que estamos construyendo el Canal de Panamá. Os puedo garantizar que diversión no falta cuando hablamos de esos temas. Pero siendo esas las debilidades en términos de población, en términos de superficie, en términos de recursos y en términos de una presencia exterior debilitada en los términos que he dicho, son muchas las fortalezas que España tiene como país. España es la 4ª economía de la zona euro y la 5ª de la Unión Europea. España es, en segundo lugar, el segundo mayor exportador de servicios del mundo. 1/3 del tráfico aéreo mundial se administra por empresas españolas. El 100% del tráfico aéreo en Alemania. Nuestras empresas gestionan sectores complicados, sofisticados, de alta tecnología en los mercados más importantes del mundo. En tercer lugar, España es el 10º inversor mundial, el segundo en América Latina, solo detrás de los Estados Unidos. España es, en cuarto lugar, el 9º receptor del mundo en términos de inversión extranjera directa. Inversión extranjera directa, Almusafes puede ser un buen ejemplo, que nos ha ayudado mucho a crecer y a crear empleo. Inversión extranjera que desertó hace 2 años y que ha vuelto a raudales en estos años y que nos ayudará sin duda a remontar la crisis. España es, en siguiente lugar, el segundo país del mundo en red de alta velocidad ferroviaria y tenemos la 3ª red europea de autopistas y autovías, infraestructuras que nos ayudarán a remontar el bache. En último lugar, España es sede de multinacionales extraordinariamente importantes y competitivas en todos y cada uno de los sectores que importan. Siendo esa nuestra realidad, nuestro peso relativo, importa ahora saber cuál es el mundo en que vamos a desenvolvernos. Quisiera ser en este tema muy conciso, muy breve y muy didáctico. Es un lugar común en cualquier conferencia, en cualquier periódico, decir que vivimos en un mundo globalizado, en un mundo interconectado, en un mundo en que la interdependencia es la regla y no la excepción. Pero fenómenos de interdependencia y de interrelación han existido muchos. El primero fue el descubrimiento de América en la época de las carabelas y la brújula. El segundo fue la Revolución Industrial. El tercero, el mundo antes de la guerra del 14-18. Y en todos esos periodos históricos aumentaron vertiginosamente las relaciones comerciales entre países o los flujos de capitales entre distintos
Estados miembros. Esa no es la novedad. La novedad de este mundo en que vivimos, las características inéditas que hacen de este fenómeno un fenómeno singular, que exige respuestas singulares a estos problemas, a mi juicio, son tres. En primer lugar, el poder de los grupos multinacionales. En segundo lugar, la importancia de las nuevas tecnologías. Y, en tercer lugar, la rapidez a la que se produce el cambio. La primera característica es el poder de los grupos multinacionales. Hoy, de las 150 mayores economías del mundo, 87 no son Estados-nación, son grupos multinacionales. Y solo las 63 restantes son Estados nacionales, como lo hemos conocido después de Westfalia. Para daros otra cifra, la cifra de negocios, la cifra de ventas total de Walmart Stores es superior al Producto Interior Bruto de Austria, de Dinamarca, de Portugal o de Hungría, para ceñirme solo a países de la Unión Europea. El sueño de los grupos multinacionales es un mundo sin estados, de estados fragmentados, de estados pequeños, de estados liliputienses incapaces de resistir su voluntad, porque si algo caracteriza a los grupos multinacionales es su capacidad de chantajearse con establecerse aquí o allá, entablar, diseñar decisiones para políticas que se imponen a los estados soberanos. La segunda característica es la revolución tecnológica. La revolución tecnológica, que ha sido descrita muchas veces cuando se describe la velocidad a la que se duplica la capacidad de los ordenadores, pero que tiene un reflejo en política extraordinariamente importantes. En 1959, Fidel Castro tardó 2 años en llegar de Sierra Maestra a La Habana. En los años que vivimos, bastó que un vendedor ambulante en Túnez se prendiese fuego porque le habían denegado una licencia para que se incendiase una chispa que ha arrasado y sigue arrasando todo el norte de África y el Oriente Medio en lo que ha venido a llamarse la Primavera Árabe. La tercera de las características de la que habló Alvin Toffler hace mucho tiempo en un libro que se llama La tercera ola, y que empezaba explicando que un niño murió de viejo a los 20 y tantos años en Canadá porque había sido incapaz de adaptarse al ritmo de los tiempos, se ejemplifica, a mi juicio, con muy pocas cifras. En el siglo XIX, el Reino Unido tardó en duplicar su Producto Interior Bruto, su riqueza, 150 años. En el siglo XX, Alemania y los Estados Unidos tardaron 60. En el siglo XXI, China e India multiplican por 2 su riqueza cada 10 años. Eso explica que la capacidad de adaptación al ritmo sea la característica que marca el éxito o el fracaso de una política exterior. Esa revolución que llamamos globalización, caracterizada por esos 3 caracteres, el poder de los grupos empresariales, el poder de las nuevas tecnologías o la rapidez del cambio, ha producido cambios estructurales cuya magnitud es probablemente difícil de calibrar. La primera de ellas es la competencia de los países emergentes. En los fenómenos anteriores de internacionalización, los países industrializados importaban materias primas de sus colonias y exportaban productos terminados, quedándose con el valor añadido. Eso ya no es así. En 1995, para poner una cifra, de la total de exportaciones chinas, solo un 7% eran de productos sofisticados, productos industrializados, productos de alto valor añadido. El resto eran productos baratos, productos intensivos en mano de obra. En el año 2007, ese 7% se ha convertido ya en el 33%. La tercera parte de las exportaciones chinas son exportaciones que compiten y compiten con ventaja con los productos más sofisticados que podamos hacer aquí. Y eso va a seguir. China es hoy el primer país del mundo en desarrollo en las aplicaciones
de diseño industrial y es hoy el segundo país del mundo en el número de patentes y marcas registradas. A este crecimiento de los países emergentes, que he ejemplificado en China, pero puede extenderse a muchos otros, han colaborado y mucho las empresas occidentales que se han deslocalizado, que han emigrado estos productos para obtener lo que se llama el doble viviendo. Beneficiarse de un mercado en crecimiento geométrico y, en segundo lugar, beneficiarse de unos salarios más bajos, de unos impuestos más permisivos o de unos patrones o parámetros medioambientales más generosos. Vuelvo a China. Hoy, de las 10 grandes empresas exportadoras chinas, 8 son empresas occidentales. La tercera característica que explica la pasión con la que vamos persiguiendo el ahorro mundial, el dinero mundial, para que arribe a nuestras costas en vez de derivarse a otras, es que las inversiones extranjeras empiezan a poner proa a estos países emergentes. También, en términos comparativos, os diré si en el año 2000 la inversión extranjera en China fue de 34.000 millones de dólares, en el año 2010 han sido 111.000, 3 veces más. En ASEAN, la organización en la que se agrupan los países del sudeste asiático, la inversión es de 116.000 millardos de dólares, el Producto Interior Bruto de España. La cuarta característica, la primera, la competencia de los países emergentes, la segunda, la emigración o la deslocalización de las empresas occidentales, la tercera, la canalización de las inversiones extranjeras a destinos no conocidos antes, es la importancia del crédito en el mundo actual. La innovación financiera es probablemente el factor indispensable en el desarrollo económico y la sequía y la ausencia de crédito explica, y en mucho, las dificultades por las que está atravesando y, sobre todo, por las que ha atravesado la economía española en los últimos tiempos. Y el crédito, la innovación, la importancia del ahorro, explica también por qué es mejor ser grande que ser pequeño. La crisis financiera a quien primero arrasó, y me refiero sobre Europa, fue a Islandia, Chipre y a Irlanda, países demasiado pequeños para albergar sistemas financieros que claramente les venían grandes. En este mundo, caracterizado por la globalización, por los caracteres que he dicho y por estas consecuencias, lo que se ha producido es un fenómeno creciente de integración regional, de unión de países, no de separación o de segregación o secesión de territorios dentro de un solo país. Y la respuesta europea a la globalización es exactamente la Unión Europea. Y empezaré por deciros que la Unión Europea, cuyas elecciones vamos a celebrar en mayo y que en estos tiempos parece estar de capa caída a la vista de la emergencia de movimientos populistas, de movimientos xenófobos, movimientos antisistema, es probablemente la mayor conquista que los europeos hayamos hecho a lo largo de nuestra historia. Y es una conquista que no es una conquista artificial. Las conquistas artificiales tienen siempre una vida efímera. Por eso quiero hablaros de los principios y los valores en los que se sustenta la Unión Europea. Es una conquista que es mucho más apreciada desde fuera que desde dentro, y por eso os diré cómo nos ven, por ejemplo, desde Japón. Y es una realidad que está en un momento de transformación evidente, como está el mundo en que la Unión Europea se inserta. A la rapidez del cambio en la globalización debe responder la Unión Europea con una enorme rapidez para adaptarse a esos cambios si quiere conservar la relevancia que hoy tiene. Pero empezaré por subrayar lo que son los pilares de Europa, para demostrar la solidez que tiene una construcción que se basa en ideas. Y hay un libro cuya autora yo recomiendo, de un francés que se llama Philippe Nemo, que es el Occident, en que intenta explicar los 5 pilares
en que se construye la identidad europea, que explica por qué estamos juntos y por qué seguimos juntos. Y la historia viene de lejos. Dice que el primer pilar es la filosofía griega, que como el humanismo y como Juan Luis Vives tuvo el acierto de decir que era el hombre, el individuo concreto, cada hombre y cada mujer, el centro de la actividad política, que es exactamente lo que nos separa de los movimientos totalitarios. Y tuvo el segundo acierto de sustituir el mito y la magia asiática por la razón, por la filosofía. Y tuvo el enorme acierto de decir que había que obedecer a reyes, por referencia a los reyes absolutos del Asia de aquella época, había que obedecer a leyes y no a reyes. El defecto de Grecia, que es un defecto que parece que no se ha curado con el tiempo, fue el localismo. Los griegos no fueron capaces de mirar más allá de los muros de la ciudad. El particularismo y el localismo esterilizaron el pensamiento griego, cosa que fue corregida por los romanos, que si algo tuvieron fue la idea de la universalidad. Y porque miraban largo, porque conducían con luces largas y no con luces cortas, porque tenían una amplia visión del mundo, fueron los primeros que establecieron un derecho de gentes que, por estar basado en principios universales, tuvo también un alcance universal. La tercera de las características fue la Biblia, o si lo preferéis, la civilización judeocristiana. La Biblia, la civilización judeocristiana, añade a la idea de la justicia romana, dar a cada uno lo suyo, sum cuique tribuere, decía Justiniano, la idea de la solidaridad. La solidaridad que se expresa en que al buen samaritano no se le da el agua porque tenga derecho al agua, sino justamente porque no tiene derecho al agua. Y la solidaridad constituye un elemento de cohesión social que suele ser ignorado por los movimientos nacionalistas que contemplan todo el día lo que se les da y lo que se les debe, y constituye, por tanto, un elemento esencial de la construcción europea. Decía un pensador europeo, cuyo nombre no me acuerdo ahora, que sin solidaridad, sin cohesión territorial, sin transferencias entre territorios ricos y territorios pobres, es posible, decía, que el proyecto económico de la Unión Europea puede subsistir. Lo que no podría subsistir es el proyecto político. El cuarto de los elementos es la revolución papal, la revolución gregoriana del siglo XII. Y como buen francés lo explica muy bien. Dice que en el milenio los cristianos de la época se vieron muy sorprendidos porque el Mesías no había reaparecido. Y decidieron que si no había reaparecido no era culpa del Mesías, era culpa de los hombres que no habían sido capaces de hacer un mundo digno para que viniese. Y por tanto decidieron que había que cambiar, que había que mejorar el mundo, y esa es la idea del progreso. Y entendieron que la vía para alcanzar el progreso era la razón. Y eso implica el nacimiento de la escolástica, el movimiento de las universidades, que une Europa desde la Catedral de Chartres hasta el Camino de Santiago. La última y más cerca de nuestros tiempos es el Renacimiento y la Ilustración, que culminan en la Revolución Francesa. La supresión de los privilegios fiscales, de los obstáculos al comercio, el respeto, la devoción por los derechos humanos y la separación de poderes hacen de la Unión Europea lo que la Unión Europea es hoy. Y lo segundo que quería decir, en un momento en que iniciáis un ciclo en que vais a discutir de Europa, en que oiréis muchas voces diciendo que la Unión Europea no está a la altura de las expectativas de los ciudadanos, o no que no ha cumplido las esperanzas con las que la nombraron los padres fundadores, y en eso tienen razón, es como nos ven desde fuera. He cogido un documento que me dio el ministro de Asuntos Exteriores japonés en mi última visita a Tokio, en que se llama La importancia de Europa. Y dice, ¿por qué Japón haría bien en fijarse en lo que la Unión Europea es? Y la primera de las características que nos hacen atractivos y poderosos a los ojos de los de fuera es lo que se llama el poder blando. Poder blando en diplomacia es lo contrario al poder duro, contrario a los misiles. El poder blando es la influencia que uno tiene o que uno gana en el mundo a través de armas distintas a las armas militares.
Y subrayan los japoneses que la Unión Europea es el puente más importante con otras áreas, y en esas áreas cita los 54 países miembros de la Commonwealth, los 31 francófonos o los 21 de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Y dice a continuación que la Unión Europea tiene una enorme capacidad a la hora de fijar las agendas y diseñar las normas por las que el mundo se rige. Y subraya finalmente la importancia de la cultura, la tecnología y la academia europea en el mundo. En segundo lugar, porque también hay que hablar de economía, recuerda que la Unión Europea sigue siendo la zona de libre comercio más grande del mundo, con 500 millones de habitantes, la más importante en términos de relaciones comerciales, importaciones y exportaciones, y esto es expresión de la solidaridad, el primer donante del mundo en materia de cooperación internacional por delante de los Estados Unidos. La tercera de las características que nos hace importante es nuestra presencia en los foros internacionales. 2 miembros de los 5 permanentes del Consejo de Seguridad, 5 en el G8, y eso nos otorga un gran poder de negociación. Cuarto lugar, habla nuestra red de convenios internacionales, que no es sino la expresión de la apertura al mundo de la Unión Europea. Lejos de lo que dicen sus críticos, la Unión Europea no es una fortaleza cerrada al resto del mundo, es una plataforma para abrirse al resto del mundo. Y la Unión Europea tiene hoy convenios internacionales con prácticamente todos los países importantes. Y cerraremos, y esto es capital, con el acuerdo de comercio y de inversión con los Estados Unidos, que creará una zona comercial que controlará el 50% de la riqueza mundial, más del 50% del comercio internacional, más del 71% de las inversiones directas que afluyen desde fuera a unas áreas o más del 57% que vienen fuera. Quinto lugar, subraya nuestros lazos sólidos transatlánticos, no solo en términos comerciales, sino también en términos de seguridad. Y basándose la Unión Europea en los valores que he dicho, valores que no se pueden descartar, y representando lo que representan, que tampoco es algo de lo que podamos prescindir, es verdad que la Unión Europea tiene 3 desafíos capitales, 3 desafíos importantes. En primer lugar, la pérdida de competitividad. Mucho antes de la crisis, mucho antes de Lehman Brothers, del año 2007, Europa estaba perdiendo distancia respecto a nuestros competidores. He señalado antes que una de las características de la globalización es la deslocalización de las empresas que emigran hacia países en que las condiciones sean más favorables. Pero esa pérdida en los países poderosos se compensa por creación de empresas en otros sectores. Y lo cierto es que en Estados Unidos, insisto, antes de la crisis, por cada puesto de trabajo que se perdía como consecuencia de la deslocalización de migración de empresas, se creaban 1,2 en sectores más innovadores. En cada movimiento ganaban. La Unión Europea solo creaba 0,8 por cada puesto perdido. En cada movimiento perdíamos. Y la competitividad es exactamente la asignatura pendiente que la Unión Europea tiene que abordar. La gran tarea que el Parlamento y la Comisión, que nazcan de las elecciones de mayo, tendrán que abordar. El segundo de los grandes fenómenos es el envejecimiento de la población. Me vais a permitir que lea una cita del que fue canciller Schröder hace ya algunos años, que a mi juicio expresa con una gran claridad lo que el envejecimiento de la población supone. Decía Schröder, cuando empezó sus reformas hace 20 años, lo siguiente. Dice, en 1960 trabajaban 5 personas por cada jubilado. Hoy, se refiere a 1970 y tantos, hoy solo 3. En el año 2030, no tan lejos, cuando nuestros hijos se sienten aquí, por cada 2 trabajadores en activo habrá un jubilado. A esto se añade que los jubilados disfrutan de una renta el doble que la que tenían en 1960 y la expectativa de vida aumenta sin cesar.
cifra complementaria. Al final del siglo XIX, cuando muere la reina Victoria, en el Reino Unido, el país puntero, un jubilado vivía 1 año con su pensión. En estos momentos vive 20 y tantos. La tercera de los grandes problemas, y entro ya en el tema de la definición política, es que nos empeñamos en hacer una unión monetaria, en establecer una moneda única, teniendo un banco central de carácter federal, pero sin establecer en paralelo un gobierno económico. Y la tarea que nos espera es exactamente dar ese salto cualitativo, establecer un gobierno económico de lo que serán los Estados Unidos de Europa. Y hemos dado pasos que para aquellos que estudiáis ciencias políticas o derecho pueden resultar sorprendentes. Recordaréis que los parlamentos nacieron originariamente para aprobar los presupuestos, las cuentas, o para santificar el uso que se había hecho de los recursos. Hoy, los países que formamos parte de la Unión Europea estamos obligados a remitir nuestros presupuestos y también nuestros planes de reforma nacionales a Bruselas, que los puede corregir antes de mandarlo a los parlamentos nacionales. Y hemos dado pasos en materia de solidaridad. Cuando la crisis llegó, hubo países que se salieron del carril, que vieron cerrado el acceso a los mercados y tuvimos que establecer mecanismos de estabilidad, mecanismos de rescate para darles el dinero que nadie más estaba dando. Hay que dar un paso más. Es probable que en esta legislatura se aprueben ya lo que son obligaciones europeas, bonos europeos, bonos que no sean italianos, franceses, sino bonos emitidos por la Unión Europea. Y eso tiene una enorme trascendencia política. Los Estados Unidos de América nacieron cuando las 13 colonias originarias decidieron mutualizar la deuda que habían contraído en la Guerra de la Independencia, porque mutualizar la deuda exige tener un tesoro, un departamento de la deuda, en definitiva un gobierno económico que se responsabilice de esas emisiones. Estamos, por tanto, y eso era lo que os quería transmitir, en un momento en que el mundo está cambiando a una enorme velocidad. Hoy hemos comido con el ministro de Asuntos Exteriores argelino. Tenemos el norte de África en las condiciones que están, pero tenemos también en la frontera este lo que está ocurriendo en Ucrania y los conflictos que tenemos con Rusia. Y Europa, si quiere ser relevante en ese mundo, si no quiere ser espectadora de lo que hagan otras potencias en Siria, o en Irán o en Oriente Medio, tendrá que unirse en política exterior. Y si quiere recuperar la competitividad, que tendrá que unirse desde un punto de vista económico, tendrá que tener un gobierno auténticamente europeo que se imponga, se superponga y controle a los gobiernos nacionales de los Estados miembros. Ese es el mundo el que nos toca vivir, un mundo que cambia a una enorme velocidad, un mundo que exige soluciones nuevas para problemas que son nuevos, porque las soluciones viejas, si pudieron valer en un momento determinado, lo que es seguro es que en este momento no valen. España quiere tener su política exterior propia en aquellos asuntos en que tengamos que resolver por nosotros mismos, pero aspira a ser un miembro importante de la Unión Europea, donde ganamos relevancia por el hecho de integrarnos en la Unión Europea, y aspira a estar presente en un mundo en cambio, especialmente en aquellas zonas en que nuestro protagonismo y nuestro valor añadido es mayor. Y pienso siempre en lo que está ocurriendo en África y lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Pero el liderazgo exige, y con esto termino, saber quiénes somos, saber dónde estamos, saber lo que queremos y llamar a la sociedad a incorporarse a ese proyecto común que llamamos España. Muchas gracias.
El ministro tiene como máximo 8 minutos para atender sus cuestiones. Por tanto, si hay alguna pregunta, por favor, la hacemos acumulativamente. 2, 3 preguntas como máximo acumuladas. Las contesta todas juntas. Sí, por favor. Sí, señor ministro. Quería preguntar que si hay algún plan para cambiar las pensiones en España para que una persona pueda cobrar la totalidad de su trabajo, su vida laboral de trabajo y no solamente los últimos, creo que son 15 años, porque en otros países de la Comunidad Europea se contempla toda su vida laboral, se ha hecho estudios en el extranjero o en otros sitios se ha hecho segundos secundarios o universitarias y si la mujer haya tenido niños. Eso se contempla para puntos para cobrar la pensión. Gracias. ¿Alguna cuestión más, por favor? Esas 2 cuestiones y ya son suficientes. Hola, buenas tardes. Soy Paco Senón. Quería preguntarle al señor ministro, bueno, más que preguntarle, hacer unas observaciones. Creo que, no, cortito, lo voy a hacer cortito. Solamente le quiero decir que ha dicho que España es un país de pocos recursos naturales, pero en cambio España es un país eminentemente agrícola. Y la agricultura, sobre todo la valenciana, está arruinada totalmente. Necesitamos una persona que nos represente en el Parlamento Europeo para que nos defienda, porque la naranja cada día están arrancando más huertos. Hay campos de barbecho por donde vas todo lleno que no se siembra nada. Entonces, en el el Pacto Agrícola Comunitario, pues prácticamente nos están dejando sin subvenciones. El arroz, dentro de unos años, en España, en Valencia, no se va a plantar arroz, porque el agricultor está perdiendo dinero. Así que, por favor, que tengamos un representante en la Comunidad Económica Valenciana para que nos defienda. La tercera y última pregunta estaba allí, por favor. Le ruego concisión, por favor. ¿Puede el señor ministro ser de España o tendrá que dejar de ser de Europa? El ministro, como dice que aún tenemos que tener representación en el extranjero, si nos integramos eso, ¿no sería es un inconveniente para integrarse en Europa y que la representación exterior de Europa se lleve desde una sola dirección? Pregunta, el presidente del Gobierno ha expresado ayer en su última intervención en el Estado de la Nación que el norte, la estrella polar de este Gobierno es mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Otra cosa es que para mantener el poder adquisitivo de las pensiones, teniendo en cuenta la disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida, tengamos que pensar en una modificación de la forma en financiar las pensiones. En muy poco tiempo las cotizaciones a la Seguridad Social no alcanzan a pagar las pensiones, mucho más si se quieren actualizar, lo cual quiere decir que cada vez habrá que dedicar más importe de los impuestos generales a pagar las pensiones. Pero ese es el compromiso del Gobierno y la actualización de las pensiones constituye un compromiso político de primera magnitud. En segundo lugar, en el tema de la agricultura, probablemente el dossier de la agricultura sea uno de los dossiers más complicados que tenemos todos los países del mundo, los 193 países del mundo. No hay una sola reunión internacional en que los países emergentes, los países en vías de crecimiento, se quejen de los sistemas de protección que tenemos de nuestros mercados respecto a nuestros productos terceros. Y nos piden que a cambio de abrir sus fronteras a los productos industriales, abramos las fronteras a los productos agrícolas, lo cual nos crea una enorme competencia. Eso ha sido Bali y eso va a seguir siendo en el futuro. Respecto a la política agrícola común, la negociación que se ha cerrado ahora en las perspectivas financieras para los 7 próximos años ha logrado mantener los saldos que España tenía en materia agrícola en general. Es posible que en algunos sectores, y desde luego la naranja es uno de ellos, porque no tiene ayudas directas de Europa, estén sufriendo y de hecho sé que están sufriendo.
pero la agricultura española, en contra de lo que usted sostiene, se está internacionalizando. Hoy las exportaciones agroindustriales españolas son la segunda partida en nuestras exportaciones y, por tanto, lo estamos haciendo, o España lo está haciendo, relativamente bien. Otra cosa es que la agricultura haya perdido peso relativo, llegó a estar en el 26% del Producto Interior Bruto español, hoy no llega al 3% y probablemente sea menor. Y entonces hay que mantener, sí, pero eso hay que mantenerlo, pero el juicio que hace sobre la política agrícola común no es exacto y tendremos que buscar otras fórmulas. La tercera fórmula, es decir, hay distintos... Mire, España ya está... España tiene en estos momentos 118 embajadas bilaterales, tiene 10 multilaterales y tiene 92 consulados. Y ese servicio exterior español está en la defensa de los intereses genuinos de España. Hay otras cosas que tiene que ser la Unión Europea las que las defiende, porque al ceder soberanía eso pasa a competencia a la Unión Europea. Pero lejos de habernos restado eso relevancia, ha aumentado nuestra relevancia. Ayer se firmó el acuerdo entre Repsol y YPF con el gobierno argentino, que había expropiado las explotaciones en Argentina. Y se ha firmado en condiciones extraordinariamente favorables para la empresa en una situación muy complicada. Y si eso ha sido así, es porque la diplomacia española logró tener el respaldo de la diplomacia europea. Cuando se expropió sin confiscación, hubo una declaración del Consejo, otra de la Comisión, otro del Parlamento. Acudimos a la OCDE con nuestros socios europeos, que llamó a Argentina al Comité de Inversiones, y acudimos a la Organización Mundial de Comercio, donde pusimos enormes dificultades a las exportaciones argentinas de biodiesel. Para decirlo en términos concretos, ejercimos la suficiente presión como para que el gobierno argentino entendiese que era mejor negociar que seguir en una pelea. Teníamos abiertas las vías judiciales en CIADI, que es el órgano que dirime los conflictos en el Banco Mundial, y teníamos abiertos contenciosos en la Bolsa de Nueva York, en la Bolsa de París y en la Bolsa de Madrid. Si hemos conseguido todo eso es porque hemos tenido socios europeos que nos han respaldado. Y yo creo que eso, insisto, la cesión de soberanía no se traduce en pérdida de influencia, sino en un aumento de influencia. España, porque está en la Unión Europea, es hoy mucho más que cuando en la época de la dictadura estábamos aislados prácticamente de todas las instancias internacionales. Lo que pasa es que haremos bien en definir cuáles son las esferas de influencia y qué es lo que tiene que defender qué. Los acuerdos comerciales los tendrá que defender la Unión Europea, pero es obvio que nuestra política bilateral en materia de atracción de turismo, de atracción de inversiones, será una cuestión española, como habrá cuestiones que corresponda a las comunidades autónomas defender. Lo que vivimos en un mundo nuevo y lo peor que podríamos hacer es intentar pasar los clichés pasados a un mundo que ya ha cambiado. Por tanto, la Unión Europea es muy, muy importante. Voy a poner un último ejemplo y me voy. Un gobierno, aunque sea con mayoría absoluta, es siempre un gobierno de coalición entre el ministro de Hacienda y todos los demás. Y yo no soy el ministro de Hacienda. Entonces, en un momento en que estoy teniendo unas dificultades financieras inmensas, mi presupuesto de cooperación es el 25% del que tenía mi predecesora socialista y, sin embargo, hemos aumentado la presencia exterior de España. ¿Por qué? Porque en aquellos sitios donde no se justifica o donde no podemos tener una embajada, una representación, unos edificios, cogemos y pedimos alojamiento en las delegaciones de la Unión Europea. Y tienes 2 diplomáticos allí que están presentes todo el día y que te cuestan muy poco. Lo hemos hecho en Siria, lo hemos hecho en Yemen, lo vamos a hacer en Azerbaiyán, lo vamos a hacer en Armenia, lo vamos a hacer en Uzbekistán y lo vamos a hacer en Georgia. Y vamos a hacer exactamente los mismos con los países de la Comunidad Iberoamericana. Ya tenemos en estos momentos, hemos firmado un observatorio de la lengua y la cultura en Harvard con los mexicanos. Los mexicanos nos han dejado para celebrar el 5º centenario de la llegada de un europeo a Estados Unidos, que aunque los ingleses no lo sepan era español y se llama Ponce de León, nos han dejado 30 y tantos consulados para ejercer nuestra labor allí. Hemos firmado con el Caro y Cuervo de Colombia y vamos a firmar con Perú y Chile también, compartir esfuerzos y compartir trabajos. Y vamos a abrir embajadas juntos. Por primera vez probablemente
haya en Mongolia una embajada que no sea una embajada española, sino que sea una embajada auténticamente iberoamericana. Y eso nos permite hacer más con menos dinero, crear sinergias y dar sustancia a eso que llamamos la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Pero tiene usted razón, mi vida con Montoro no es fácil y hago lo que puedo. Nos encantaría, no hay tiempo para más. Buenas tardes, gracias.